y vamos a estar en el capítulo primero de Zacarías. La semana anterior hicimos lectura de los primeros 6 versículos, pero apenas nos quedamos en un contexto histórico que justificara esos primeros versículos. Tenía la inquietud de hablar un poco del contexto teológico, pero siendo el mismo que también teníamos en Ageo, pues de pronto sería llover sobre mojado. Ya sabemos que el pueblo de Israel estaba bajo el antiguo pacto y en ese sentido reconocemos que eso era lo que gobernaba sus vidas. Ahora vamos otra vez entonces a Zacarías, capítulo primero y versos del 1 al 6. Y leo para ustedes la palabra del Señor que dice: en el 8º mes del 2º año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra ustedes, sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon, ni me hicieron caso, declara el Señor. Sus padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Decíamos que en este libro hay una introducción como la primera parte en que nosotros íbamos a estudiar. Y precisamente es esto que acabamos de leer. Según la estructura general del libro, tenemos una introducción que contiene específicamente un llamado al arrepentimiento, un llamado a volverse a Dios. Quiero que leamos otra vez el verso 3 el verso 4. Dice: no sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Les está diciendo que hagan una comparación, cómo fueron sus padres y lo que ahora entonces deben de ser ellos. Vea que el verso 3 ya les previene. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. En un solo versículo insiste el Señor. ¿Quién es Él? El Señor de los ejércitos. Pero lo fundamental ahí es: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. De esto es que vamos a estar hablando en esta introducción. Esta introducción, por ponerlo de alguna manera, tiene 2 partes. La primera de ellas es justamente una introducción más que nada quizás histórica, para una ubicación de tiempo, ¿verdad? Estamos en el mes 8º del año 2 del rey Darío. Ya habíamos hablado un poco de fechas cuando estuvimos en Ageo, y la semana anterior ya sabemos qué está ocurriendo acá. Estamos hablando del año 520 antes de Cristo, y el contexto es Judá, ¿verdad? Aquellos que habían regresado de Babilonia. Esto implica que los tiempos de los gentiles ya habían comenzado. Ustedes han escuchado que en las escrituras muchas veces se habla de que el tiempo de los gentiles y el tiempo de los gentiles, y lo dicen los profetas, y también se recoge en el Nuevo Testamento, los tiempos de los gentiles. ¿Cómo sabemos que ya habían comenzado los tiempos de los gentiles? Porque la referencia que hace Zacarías, lo mismo que hacer Ageo, está referida, valga la redundancia, direccionada a un rey gentil, porque ya no había rey en Israel.
¿Me doy a entender? Ellos tienen que decir el rey Darío o el rey Ciro, ¿verdad? Tienen que referir lo que está ocurriendo a tiempos que están determinados por reyes paganos, reyes gentiles. Ya en Israel no había rey. Desde la caída, cuando vino Babilonia a llevárselos, 586 antes de Cristo, desde esa caída comenzaron en la cronología de Dios, comenzaron los tiempos de los gentiles. ¿Ya? Algunos creen que los tiempos de los gentiles comenzaron cuando Cristo vino. No. Es cierto que Cristo estuvo bajo un imperio romano o sometido a un imperio romano. Entiéndase en aspectos humanos, ¿verdad? Pero ya desde mucho tiempo antes habían comenzado los tiempos de los gentiles. Desde que Babilonia vino y destruyó Jerusalén. ¿Recuerdan? Con Nabucodonosor. Desde ahí comenzaron los tiempos de los gentiles en adelante. Y todavía hoy, ¿qué? Estamos en los tiempos de los gentiles. Todavía hoy el gobierno del mundo se rige por lo que las naciones gentiles están diciendo. Para muestra un botón con los olímpicos, ¿verdad? De lo que las naciones están orientándose, son las naciones las que están ahorita en gobierno sobre la tierra. Tiempos de los gentiles. Pero va a llegar un momento, según Lucas 21 y 24, va a llegar un momento cuando los tiempos de los gentiles van a terminar. Una alusión que también encontramos en Daniel capítulo 13, verso 7 y verso 22. Va a llegar un momento donde el gobierno de los gentiles sobre la tierra, Daniel no tiene 13. Bandido, entonces algo pasó ahí. Al rato ya es 12, gracias por la corrección. Veamos a ver, ahí don Denis va revisando, que es el segundo ahí a chequear. Si es 12:7, creo que sí, porque es el último capítulo. Ok, 12:7 y 22. Se habla de cuando va a venir un momento en que los tiempos de los gentiles se terminen. No. Bueno, hay que revisar. Sí, por eso tiene que ser 12:7 probablemente y 22. Habla del término de los gentiles. Tampoco. Ok, bueno, hay un problemita ahí. Pido disculpas porque algo pasó ahí. Entonces, tenemos un momento en que terminan los tiempos de los gentiles. ¿Y ahora quién va a gobernar entonces? Hubo un momento en donde todo estaba referido a Israel. Después hay un momento en donde todo está referido a los gentiles. Y ahora va a venir un tiempo en donde exactamente. Va a ser nuestro Señor el que va a venir y va a gobernar sobre la tierra y su pueblo con ellos. Es un reino eterno. ¿Lo recuerdan ustedes? 7:13, ok, y 22, que habla del anciano de días. Bueno, por favor hagan la corrección. Ahí hubo un problema de ¿cómo se llaman las maestras eso? Discalculia, gracias, ve. Confunden de esos, los numeritos que ponen unos en lugar de otros. Entonces 7:13 y 22. Muy bien. Llegará el tiempo cuando termine el reinado de los gentiles sobre la tierra, que es ese tiempo cuando el Señor Cristo regrese a gobernar la tierra y por supuesto su pueblo con él. ¿Ya? Pero mientras tanto todavía estamos en aquellos tiempos de los gentiles. Particularmente Daniel nos habla mucho acerca de la historia de lo que está ocurriendo en estos tiempos de los gentiles. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, vio en una visión, bueno, fue el rey el que vio una gran estatua que tenía la cabeza de oro, y después venía de bronce, después venía de plata y finalmente de hierro con barro? Y todo este tiempo, ¿a qué estaba haciendo referencia? A reinados de gentiles.
Sabemos que primero se habla de que el primer reino era Babilonia. Después venían los medos y los persas, que destruyeron Babilonia. Ciro, ¿verdad? Después venían los griegos, que venían a destruir el imperio de los medos y de los persas. Ahí tenemos a Alejandro Magno. Y después venían los romanos, que es el último imperio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Muy bien. Hierro y barro unidos. Pero mucho cuidado, el imperio romano no ha dejado de gobernar. Dejó de existir quizás como una entidad militar y podríamos decir que casi medianamente una entidad política, pero no ha desaparecido el imperio romano, porque ha sido mantenido a través del Sacro Imperio Romano. Y ahora las naciones ya comenzaron otra vez en esa parte de Europa a unirse. Primero eran 20 y tantos, pero han venido reduciendo, ahora van como por 13, y la Biblia nos dice que son 10 los reyes, así que quedará por ahí. Estamos en los tiempos de los gentiles. Nos queda claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa con esta introducción histórica? Bueno, esto simplemente es una ubicación que nosotros tenemos de cómo es que Zacarías encuentra el contexto para la profecía. La segunda parte, los otros versículos tienen una gran exhortación. Una exhortación al arrepentimiento o volverse a Dios. Dios estuvo enojado contra los padres de los que estaban ahí escuchando. Eso dice el verso 2, ¿verdad que sí? Dios estuvo enojado con sus padres, airado con los padres, enojado con ellos. Verso 2, veamos. El Señor se enojó mucho. No es que se enojó un poquito, es que se enojó mucho, estuvo muy airado contra los padres de ellos. El Señor llamó a los padres a volverse a ellos, a volverse a Él, y Él se volvería a ellos, pero ellos no obedecieron. Pero además de eso, la orden para los que están ahí es: ustedes no sean como sus padres, que no escucharon la voz de los profetas. No sean como ellos. Cambien, piensen un poco, mediten. Y entonces viene el verso 5. ¿Y cuál es el resultado que obtuvieron los padres cuando escucharon a los profetas y no obedecieron? Cuando escucharon la voz de Dios y no obedecieron, ¿cuál fue el resultado? ¿Prevalecieron? La ira de Dios vino sobre ellos. Precisamente, ¿no se acuerdan ustedes que ahorita no tienen un rey? ¿No se acuerdan ustedes ahorita que estuvieron cautivos en Babilonia? ¿Por qué creen que estuvieron cautivos en Babilonia y ahora regresaron? ¿Qué los llevó allá? La desobediencia de sus padres. ¿Por qué ahora están aquí en Jerusalén y son pobres? Y no tienen un ejército, no tienen murallas, no tienen ciudad, apenas regresaron y no tienen nada. ¿Por qué van a las cosechas y esperaban más y no había? ¿Por qué van a buscar 50 cántaros y solo hay 20? ¿Por qué les está pasando estas cosas? Porque Dios se enojó mucho con sus padres. Y ahora el problema es ese, que ya el hermano le dio en el clavo, ¿verdad? Estaban actuando igual que los padres. Dios los llama a volverse a Él para que Él se vuelva a ellos, y ellos no quieren. Incluso se pusieron a trabajar en el templo. ¿Recuerdan a Ageo? Se pusieron a trabajar en el templo, pero su corazón no estaba ahí. Seguían siendo inmundos. Todo lo que ustedes están haciendo, les dice en Ageo, es inmundo. ¿Y por qué es inmundo? Porque ustedes lo contaminan. Esas piedritas que estaban levantando y esas tablas y todo eso es inmundo. ¿Por qué? Porque ustedes están contaminados, contaminan todo lo que están haciendo.
primera referencia. Ahora podríamos estar haciendo lo que es la obra de Dios, pero estarla haciendo sin Dios, contaminada. Exacto, más bien tratando de burlarse de Dios, de quedarle bien a Dios, pero mi corazón está muy lejos. Eso no es lo que nosotros llamamos una especie de religión. Eso es la religión, ¿no? El intento del hombre de ganarse el favor de Dios por medio de sus obras, pero no por medio de su corazón entregado a Dios. Es una burla. ¿Ya? Esa es la exhortación que está ahí. Eso es lo que les está diciendo Dios por medio del profeta Zacarías al pueblo, y les recuerda que así habían actuado los padres. Los padres habían escuchado la voz de Dios por medio de los profetas y no quisieron volverse a Él. Y la exhortación al arrepentimiento, mire qué interesante, y quise hacer una comparativa entre los padres y los hijos. Los padres provocaron el enojo de Dios por la desobediencia. ¿Qué desobedecieron particularmente? El reposo de la tierra fue una de las grandes desobediencias, ¿sí? Ajá, pero ¿qué nos dice el texto que fue lo que ellos desobedecieron? No se volvieron a Dios. A los padres se les ordenó: vuélvanse a mí, traigan el corazón para acá. No es un tema de los recursos, no es que me traigan cosas de ofrendas. No, ese no es el tema, es el corazón. Y lo ha sido así siempre. ¿Recuerdan lo que pasó con Caín y Abel? Dios miró a Abel y después a la ofrenda y se agradó. Pero Dios miró a Caín y después a la ofrenda y no se agradó, porque el corazón va primero. Depende de ese corazón, así se recibe la ofrenda o se repudia la ofrenda. Entonces la calidad no está en la ofrenda, la calidad está en el corazón. Y lo que ellos desobedecen es la orden de Dios que les está diciendo: vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Porque el problema del hombre es que le dio la espalda a Dios, ¿no es cierto? Y entonces Dios le da la espalda al hombre, ¿no es cierto? Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante. Dios los abandona. Como ellos no mostraron tener en cuenta a Dios, Dios los abandona. Es decir, ellos abandonaron a Dios, entonces Dios los abandona, para que cometan con avidez toda clase de cosas que están ahí y que nosotros las vimos ya en este fin de semana, puestas ahí bien claro para darnos cuenta que ese es el juicio de Dios, el abandono completo, absoluto y total de Dios. Que por cierto merece una expresión adicional. Vamos a ver si aquí los teólogos no me regañan. Pero cuando uno ve lo que ocurrió en esa inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿cuál es la actitud que debemos de tener nosotros como creyentes frente a eso? ¿Cómo debemos orar? En relación con ellos. Yo sé que hay una oración en relación con nosotros, pero en relación con ellos, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Yo sé que todos quieren decirlo, pero nadie se atreve. ¿Cómo debemos orar en relación con ellos? ¿Que Dios haga qué con ellos? Estoy de acuerdo que son almas que necesitan de Dios. Eso se vio clarísimo. Ahora entiendes por qué los salmos imprecatorios. Señor,
Destrúyelos ahora, que no quede evidencia de ellos en la faz de la tierra. Porque aquel que se atreve a tener por inmunda la sangre de Cristo, ¿qué otra esperanza hay? Cristo no va a volver a bajar otra vez y morir otra vez por ellos. Estoy repitiendo, parafraseando Hebreos. Sino que lo único que queda es una horrenda expectativa de juicio. Con Dios no se juega. Usted no les va a ir a predicar el evangelio, ya lo escucharon. Y prefirieron burlarse de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio. Es diferente cuando se desconoce a cuando se conoce y abiertamente se hace burla de nuestro Señor Jesucristo. Ya eso es juicio de Dios sobre ellos. Ya no hay más que hacer. Ya fueron juzgados por Dios y lo mostraron clarito que ya fueron juzgados por Dios. Usted no va a orar de otra manera que no sea: Señor, ejecuta tu juicio. Con contexto bíblico, dígale. Ya Dios hizo juicio y no hay más que nosotros debamos hacer. ¿Por qué me ven con esos ojos? ¿Qué pastor más malvado? No, un momentito. Se están burlando de nuestro Señor. ¿Usted se acuerda de cuándo la ira tiene que ser correcta y cuándo la ira es santa? Cuando se están burlando de nuestro Señor. Y lo hacen conscientemente porque se burlan del sacrificio de Cristo. O sea que conocen, leyeron, lo entendieron y buscaron cómo burlarse de eso. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Correcto. Nosotros no estamos juzgando. ¿Ya lo decretó? De acuerdo, de acuerdo. Nosotros no estamos juzgando, ya Dios juzgó. Sí. Yo solo vi unas imágenes así, no vi el video, solo una imagen, pero es suficiente. No, en el contexto, bueno, seguramente ahora vas y ves un poco, pero lo que hicieron fue una burla de nuestro Señor Jesucristo. Primero iniciaron con la imagen aquella, la última cena, y todos sabemos lo que significa la última cena. Y todos sabemos que cuando se pintó ese cuadro era para honrar precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que está representado en esa última cena. Pero ellos le dan vuelta por completo a eso y se presentan de manera impúdica, de manera inmoral y burlándose por completo. Y al final aparece uno que trata de hacer creer que es Cristo, pero de una manera totalmente ofensiva a nuestro Señor Jesucristo por los actos que hace, por la manera en que está vestido, en fin, un montón de cosas más. Entonces lo que estaban haciendo era precisamente burlándose del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no podemos menos que seguir lo que ya el Señor ha decretado. Y por eso le digo, si usted va a orar, ore pidiendo a Dios que Él ejecute su juicio que ya decretó sobre ellos.
que haga su justicia y que los quite de la tierra, como dice los salmos imprecatorios. Elimínalos de la tierra, que no quede de ellos memoria. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Ujú. Ok. Por eso les digo, tengamos el juicio correcto de Dios, el discernimiento de Dios, para entender cómo Él actúa y vamos detrás de lo que Él actúa, pidiendo conforme lo que Él ha actuado. ¿Correcto? Por supuesto. Ujú. Claro. No, exactamente. Claro, excelente. Sí. Ujú. Por supuesto. Eso es lo que se está enseñando en las escuelas. En las escuelas y en los colegios. Amén. Correcto. Ujú. Ok, por supuesto. Y todas esas cosas asociadas. Eso es. Correcto. Entonces, por favor, que sirva esto para darnos cuenta que la lucha está mucho más cerca de lo que nosotros creemos y estas cosas hace que tengamos que pararnos firme sobre las escrituras, ver que estamos permitiendo, ver qué estructura mental se nos ha creado por ahí a través de la cultura y decir, no, un momento, esto no es así y ponernos ponernos firmes para luchar contra estas cosas y no permitirlo. Hay que levantar la voz y hay que ser claros, ¿verdad? Esto es juicio de Dios. Así que mucho cuidado. Y ahora sí, devolvámonos. ¿Qué es lo que les está diciendo Zacarías a los hijos? Mire lo que pasó con sus padres. ¿Qué es lo que el Señor ahorita a nosotros nos... Vea lo que está pasando allá. Bueno, vamos a atender el llamado. Otra vez, ¿cuál es el llamado? Volveos a mí. Mire, los padres provocaron la ira de Dios por la desobediencia. Y la ira de Dios siempre es justificada por el pecado de los hombres. No es una ira emocional nada más, no, es una ira provocada precisamente por esa desobediencia que Dios empieza a llamar para que se vuelvan primero.
gracia. Pero si no hay respuesta, el Señor de una vez viene su juicio. Y mire, los hijos dejaron de construir el templo. Eso es lo que se les reclama en Ageo capítulo 1 versos 4, 5 y 7. Ellos habían dejado de construir el templo y refleja el estado espiritual de ellos. Estaban provocando a Dios de la misma manera que sus padres habían provocado a Dios, y estaban en las condiciones que estaban precisamente porque sus padres habían provocado a Dios. Ahora ellos estaban mal. Ahora, claro, aquí no es que hay maldiciones generacionales como a veces se dice. No es eso. Lo que pasa es que si los padres están permitiendo todas estas cosas y son desobedientes, sus hijos consideran que eso es lo correcto y así se van a comportar. Por eso es que tenemos que empezar a enmendar las cosas y desde casa comenzar a decir: mira un momentito, esto no es. Y si yo lo venía haciendo, yo soy el primero que tengo que parar en seco y decir: esto no es, y empezar a corregir el camino de nuestros hijos, porque si no ellos van a creer que nuestro pecado tolerado es lo que Dios tolera, y eso no es así. Claro. Nos recuerdan que no está tan lejano. Exacto. Muy bien, qué bueno, gracias. Precisamente es la aplicación. Dios llama a volverse a Él y lo hace por medio de los profetas, pero los padres no escucharon. ¿Qué está pasando con el pueblo? Dios los está llamando a volverse a Él por medio de los profetas y tampoco ellos estaban escuchando. ¿Se fija cómo hay una comparación? Y Dios está haciendo comparar las cosas para que se den cuenta en cómo están ellos. ¿Cuáles profetas? Ageo, Zacarías. Los está llamando a volverse a Dios. Es la voz de Dios al pueblo, diciéndole: vuélvanse a mí. Ya pasó con sus padres que se les dijo y no quisieron. Van a seguir ustedes en lo mismo. Y Él les pregunta: ¿y sus padres dónde están? A ver, si Dios llama a sus padres y les dice que se vuelvan, y sus padres consideran que son superiores a la voz de Dios y por eso ellos van a seguir por sus propios caminos y van a prevalecer, la pregunta es: ¿y dónde están sus padres ahora? No están muertos, precisamente el juicio de Dios no cayó sobre ellos. Y aún los profetas que les llevaron la palabra de Dios, esos profetas no son eternos. Esos profetas también murieron. Pero aunque los padres murieron y aunque los profetas murieron, ¿qué prevaleció? La palabra de Dios esa es firme y es eterna. Y Dios dijo: vuélvanse, porque si no, viene el juicio. No se volvieron, ahí está el juicio. Es similar a lo que les había dicho allá en Deuteronomio, ¿verdad? Las bendiciones de la obediencia. Si me obedeces, bendito serás en tu salida, en tu entrada, bendito serás en todas estas cosas. Pero si me desobedeces, maldito serás en tu salida y en tu entrada, maldita tu producción, maldito tus hijos, maldito. El Señor es claro. Así que Él ya determinó lo que va a ocurrir. Si tú obedeces, ya sabes lo que vas a tener. Si tú desobedeces, ya sabes lo que vas a tener. Es el decreto de Dios. Él es el soberano. No, Dios no se retracta nunca. Dios les dijo en Jeremías 25, 11 y 12 que 70 años se iban a ir. Y en el capítulo 29, verso 10, se van a ir. Va a caer el rey de Babilonia y los van a llevar 70 años para allá. Si siguen en esa desobediencia y no se vuelven, ¿y qué ocurrió? Justamente eso. Dígame, hermana, y luego hermano. Eso lo hablamos más adelante porque otra vez no quiero desviarme, solo lo mencioné porque era necesario, pero lo vamos a estudiar y lo vamos a ver, porque sí, hay que amar a los enemigos, pero hay una situación de fondo que tenemos que explicar. Entonces mejor por ahorita lo dejamos ahí.
no son enemigos míos. Esos que hicieron esas cosas ahí no son enemigos. No, son enemigos de mi Dios. Y como decía Spurgeon, ¿verdad? Si un perro ataca a aquel que va a atacar a su dueño, ¿cuánto nosotros cuando están atacando a nuestro Dios? No vamos a agarrar armas y les vamos a disparar. Vamos a agarrar el arma más poderosa que tenemos y vamos a ir delante del Padre Celestial y decirle: Señor, cumple su juicio. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Claro. ¿De acuerdo? Claro, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, sí, muchas gracias por la prevención. Siempre es necesario que la iglesia recuerde. A ver, la palabra de Dios por medio de los profetas siempre se va a cumplir. Aunque usted crea que Dios se olvidó o que Dios se atrasa, Dios nunca se ha atrasado. Él siempre las cosas a su tiempo las hace como tiene que hacerlas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles fueron las amonestaciones que ellos recibieron, los padres? De las cuales hace Zacarías referencia de que el Señor les habló a los padres por los profetas para que se volvieran. Mire, ahí en Joel capítulo 2, versos 12 y 13, el Señor les dice: vuélvanse al Señor por medio de Joel. Y esto más o menos 830 a 750 antes de Cristo se lo está diciendo al reino del sur. Vuélvanse al Señor. Se los dice en Oseas capítulo 14, versos 2 y 3, vuélvanse al Señor. Esto se lo dice al reino del norte en esos años del 775 al 719. Por Isaías capítulo 31, todo el capítulo 31 es arrepiéntanse, pero vea el verso 6, vuélvanse a aquel de quien se han apartado. Y esto se lo dice más o menos 750, 680 años antes de Cristo al reino del sur. Y aún más, Jeremías capítulo 3, verso 12, regresa infiel Israel. Se lo dice 600 años antes de Cristo aproximadamente al reino del sur. Y hay un resumen ahí en Segundo de Reyes capítulo 17 verso 13 que engloba tanto al reino del sur como al reino del norte, y se les dice: vuélvanse de sus malos caminos. Todos estos profetas hablaron antes del exilio, previniendo a los padres para que no ocurriera. El Señor dice: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y nosotros nos vamos a ver en Mateo la primera predicación, Juan el Bautista, que dice: arrepentíos, el mismo concepto, vuélvanse a mí. Dicho en otra palabra, pero es el mismo concepto. Arrepentíos. Y escuchamos al Señor Jesucristo en 4:17 de Mateo: arrepentíos. Sigue siendo el mismo mensaje de Dios para la humanidad. Es el mensaje de los profetas, es el mensaje de los apóstoles, es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje de la iglesia. Convertíos, dice Pedro. Estamos hablando del mismo concepto. No sigan por los caminos que van, vuélvanse al Señor, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse de sus malos caminos. Estamos hablando del mismo concepto y Dios sigue llamando hoy igual. Mire qué actual es esta introducción de Zacarías. Y si quieren, ¿qué pasa si no se arrepienten, si no se vuelven? Vea lo que pasó con los padres. Vea lo que ha pasado con quien no lo ha hecho. Todos ellos no han prevalecido. ¿Qué ha prevalecido? La palabra de Dios, que sigue llamando a reflexión. Vino la caída por desobediencia y Dios llama
a los hijos para que se vuelvan a Él al recordar las reprensiones a los padres. Los padres y los profetas han muerto, pero la palabra de Dios continúa firme, estable. ¿Recuerdan el texto? Estábamos leyendo Salmo 119, verso 89. ¿Cómo está la palabra de Dios? Fija en los cielos, firme en los cielos, nadie la cambia. Los seres humanos pasan, los profetas incluso pasan, la palabra de Dios permanece para siempre. Y Jesucristo lo dijo más puntual: ni una jota o ni una iota quedará sin cumplir todo lo que el Señor ha dicho. El mensaje es: vuélvanse a Dios de los ejércitos, Él se volverá a vosotros. Si quiere un buen resumen de todo el libro de Zacarías, ahí lo tiene, de todo el libro de Zacarías. Ahora, un buen resumen de los primeros 6 versículos, por supuesto, es exactamente este versículo. Aunque vamos a ver visiones que tienen que ver con el cuidado y la protección de Dios para su pueblo, aunque no lo merece, y aunque vamos a ver profecías que tienen que ver precisamente con la gracia mayor de Dios viniendo en la persona de Cristo, el mensaje que el pueblo necesita poner en práctica a partir de la gracia de Dios es que ellos tienen que volverse a Dios. Y este va a ser el preludio, la base sobre la cual se va a construir todo lo demás. De esto es de lo que se trata el libro de Zacarías. Como Dios cumple lo que dice, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volverse a Él. Esto es básicamente la bendición de Dios. Empieza con volverse a Él de todo corazón. Ahí comienza la bendición. Antes que eso, es juicio de Dios. ¿Cómo estaban ellos? Bajo el juicio de Dios. Ya habían regresado, habían empezado a construir, pero todavía estaban bajo el juicio de Dios. Todavía seguía siendo inmundo lo que hacían. Hasta que se vuelvan. La gracia de Dios sería que Él se volvería a ellos. Él dejaría el enojo. ¿Se acuerdan cómo termina Ageo? Bueno, que ustedes son inmundos y no lo merecen, yo he decidido darles prosperidad. Yo he decidido venir a ustedes. Cristo Jesús vino cuando precisamente nadie lo buscaba, y menos el pueblo del Señor, que se volvió un pueblo rebelde y contradictor contra Dios. Y por eso Él lo provocó a hacerlos con uno que no era pueblo, para que ellos reaccionaran, que somos todos nosotros, gloria a Dios por eso. Pero Dios no actúa sobre la base de un merecimiento de nosotros, Él actúa sobre la base de su gracia. Pero como Él actúa sobre la base de su gracia, nuestra respuesta es: volvámonos a Él para tener ese favor de Dios. Los padres perecieron, los profetas también, la palabra de Dios se mantuvo firme, se cumplió. Y la condición que enfrentaban todavía ellos era producto de haber dejado a Dios. Algunas lecciones universales. Dios es provocado cuando es dejado, aún mientras se hace su obra. Como ellos no mostraron tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó a una mente reprobada por Él para que cometieran con avidez toda clase de inmundicia. Vieron que no es Dios el que nos deja, es que somos nosotros los que lo dejamos. Y entonces Él pues hace lo mismo, nos abandona. Pero la lección es que aún podríamos estar haciendo la obra de Dios, que no crea que con eso vamos a tener el favor de Dios. Él sigue llamando a la humanidad: si tus pecados fueren como la grana, así de rojos, como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Venid y estemos a cuentas. Son nuestros pecados los que han provocado este distanciamiento con Dios. Somos nosotros, es nuestra la confusión de rostro, no de Él. Pero el llamado es a comunión otra vez. El llamado es a restauración. Él se vuelve primero a nosotros y nos dice: vuélvanse, para que estemos juntos, frente a frente, y caminemos así. Incluso en Apocalipsis 2:4, ¿recuerdan aquella iglesia que hacía todo lo que Dios decía,
pero no tenían a Dios ahí. Han dejado el amor primario, lo que debe privar en la iglesia, el amor más grande que debemos tener en la iglesia, todos y cada uno de nosotros, es por nuestro Señor Jesucristo. Y ellos estaban teniendo todos los demás amores: amor por la palabra, amor por la sana doctrina, amor por el trabajo, amor por todas esas cosas, y el amor a Cristo no estaba. La voz de Dios en los profetas es a volverse a Él. Ya decíamos Mateo 3:4, y Él se volverá a los suyos. Los malos ejemplos, el problema con los malos ejemplos es que se siguen muy fácil. Ve que el pecado se pega, ¿verdad? Se pega tanto que el Señor les dice: la inmundicia de ustedes está quedando plasmada en esa construcción que están haciendo. Porque el pecado se pega muy fácil. A un niño usted no tiene que darle lecciones de cómo pecar o cómo o cómo mentir, no tiene que darle lecciones. Rapidito lo aprende en el aire, ¿verdad? Lo trae ya de naturaleza. Eso es lo que le atrae, eso es lo que quiere. Pero entonces tengamos mucho cuidado. La obediencia es la que es difícil. Para ser más exactos, en términos humanos, la obediencia es imposible. Pero la obediencia solo es posible para aquellos que tienen el poder del Espíritu Santo morando en ellos por la gracia de Dios. Eso sí pueden obedecer. Como veían en el camino de la santidad, el libro que estamos leyendo, se me va un poquito el título, En pos de la santidad, gracias. El pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Ahora somos libres del pecado para obedecer. Antes no podíamos, pero ahora sí podemos. Ahora sí. Muy bien, la palabra de Dios es eterna. No pasará, se cumplirá como fue dicha por los profetas. Y ahí están los versículos. Ahora es bueno que nos preguntemos algunas cositas, ¿no? Considerando tu vida, considerándote a ti mismo, las circunstancias alrededor. ¿Está Dios enojado contigo? ¿Está Dios enojado con nosotros? ¿Hemos provocado a Dios dada la desobediencia nuestra? ¿Cuál es el ejemplo que hemos seguido? ¿El de nuestros padres? ¿Cuál ejemplo es el que estamos siguiendo? Todos indefectiblemente seguimos ejemplos, todos seguimos modelos, todos seguimos a alguien. ¿Cuál es el seguimiento que estamos dando? ¿A quién seguimos? ¿O quién es nuestro discipulador? Podríamos decirlo igual. Y por último, ¿cómo escuchamos la voz de Dios hoy en día? Y esta última pregunta quiero que sea bien práctica. Los padres de ese grupo que estaba ahí, a los que les hablaba Zacarías, escucharon la voz de Dios por medio de los profetas. El grupo que regresó escuchó la voz de Dios por medio de los profetas. ¿Cómo escuchamos nosotros la voz de Dios? Mire que no es distinto. Por medio de los profetas y apóstoles, la palabra profética más segura. Ahí escuchamos la voz de Dios. Y vayamos un poquito más fino. ¿Qué nos dicen los profetas? ¿Qué nos dicen los apóstoles? ¿Cuál es el mensaje? Arrepentíos, vuélvanse a mí, convertíos, y vendrán del Señor tiempos de refrigerio. El mensaje sigue siendo igual. La palabra es eterna.
no cambia. Nosotros seguimos necesitando escuchar exactamente la misma reprensión, la misma exhortación. Ahora, ¿estás de verdad escuchándola? ¿Estás de verdad poniendo atención a la palabra de Dios? ¿O estás siendo enseñado por otras fuentes? ¿O estás siendo enseñado de otras maneras? Fíjese que en ningún momento se le ordena a ellos seguir a sus padres, sino al contrario, el ejemplo está puesto para que no sigan a sus padres. Pero el problema con los padres ya Dios lo había resuelto con ellos. Ahora es el problema de ellos personalmente con Dios. No sé qué te pudo haber enseñado tu papá o tu mamá, pero eso es un problema de ellos con Dios. Ahora nos toca a nosotros que nos estamos enfrentando a las palabras de Dios. ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo? O sea, la idea, está muy bonito aprender y está muy bonito la historia y todas estas cosas, pero el punto es que para nosotros la reflexión es: ¿estamos verdaderamente escuchando esa voz y poniéndola en práctica, volviéndonos a Dios? Una lectura constante de las Sagradas Escrituras, la meditación en ellas, la toma de decisiones basados en lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Has sometido a Dios cada una de tus decisiones para que sea conforme a lo que Él nos ha dicho? ¿O estamos haciendo lo que hacían nuestros padres? ¿O lo que vemos hacer en la televisión? ¿O lo vemos hacer en los medios a otros a quienes seguimos? A ver, como dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí. Miren cómo termina el verso 6. Bueno, leamos todo el verso 6. ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? ¿Acaso sus padres se libraron de eso? ¿Acaso sus padres lograron salirse de mis decretos? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y a nuestras obras, así ha hecho. Mucho cuidado, porque ese versículo no es un versículo alegre, no está transmitiendo una bonita idea, para nada. Se arrepintieron. Pero no es el arrepentimiento que produce vida. No es el arrepentimiento de fe. Lo que les dio fue un dolor interno del alma de saber que no se pudieron librar de lo que Dios les había dicho. Tal como Dios dijo que nos iba a hacer, tal como los profetas nos advirtieron, así nos pasó. Ese no es un arrepentimiento para vida. Eso no es un arrepentimiento para fe en el Señor. Para que se hubiera escrito una frase de los padres que hubiera sido: que encontramos que de verdad vinieron a la cordura y vinieron al arrepentimiento, que es para fe, hubiese escrito algo así como: pero ellos se arrepintieron y se volvieron a Dios. Pero no dice eso. Se lamentaron de que Dios cumplió lo que les había dicho que les iba a cumplir. Cambiaron a un lamento. Para ellos, la voz de Dios fue para condenación. Así será para usted y así será para mí. ¿Será que el Señor nos llama la atención y nosotros decimos: sí, tiene razón de decir, el Señor me hizo lo que me iba a hacer? ¿O será que el verdadero arrepentimiento le lleve a decir: Señor, tengo que volverme a ti? En este ámbito, en esta área, en estas cosas, tengo que volverme a ti. Por favor, recíbeme otra vez. Mucho cuidado. Cuando leamos la Escritura, leámoslo con detenimiento,
¿Qué pasó con los padres? Terminaron lamentando de que Dios cumpliera su palabra sobre ellos. Por eso estaban estos hijos en el estado en que estaban. Pero Dios tuvo misericordia y los volvió a llamar al arrepentimiento. Amados, el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Usted sabe en qué ámbito de su vida. Usted sabe en qué situaciones particulares. Dios le está diciendo, no más. Vuélvase a mí. Aunque esté predicando en la iglesia. Vuélvase a mí. Este es el tiempo. Este y no otro, ¿verdad? No más adelante. No sabemos qué hay. Este es el tiempo. El Señor nos está llamando. Volvámonos, y no que sea que al final de nuestras vidas tengamos que terminar diciendo, el Señor tuvo que poner su mano y cumplir sus palabras sobre mí. Tengamos mucho cuidado. Vamos a orar. Nuestro Señor, gracias. Gracias porque tú nos haces reflexionar a través de tu palabra y nos guías al arrepentimiento. Tal como se nos dice en Romanos. ¿Qué no te das cuenta que la paciencia y longanimidad de Dios es para guiarte al arrepentimiento? Ahora estamos disfrutando de tu gracia y tu favor, pero no será sino que nos llame siempre a arrepentirnos y que nos hallemos en todo momento delante del trono de la gracia, rogando la misericordia del perdón y rogando el favor y la fortaleza para caminar contrario a todo aquello que es pecado, caminar en santidad. Ayúdanos, Señor. Esta iglesia te lo está pidiendo, lo necesitamos y sabemos que eso significa que volteas por completo nuestra vida y que cambias nuestra forma de pensar y que de verdad es un hombre nuevo, una mujer nueva. Señor, eso queremos. No queremos menos que vivir como es digno del evangelio al que tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, porque al enfrentarnos a este libro vamos a ver muchas otras cosas más, pero que recordemos que de fondo está siempre tu llamado. Como yo cumplo mis palabras, ustedes vuélvanse a mí. Así oramos, quedando, Señor, en la espera, en la esperanza de que el resto del programa siga glorificando tu nombre y nos siga llamando a comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén.